Enclavada en plena judería de Córdoba, la Facultad de Filosofía y Letras ocupa lo que en el siglo XVIII barroco fue el majestuoso Hospital del Cardenal Salazar. El interior se articula en torno a dos patios principales, aunque en la última ampliación se construyó un tercero, debido al número creciente de estudiantes y profesores que se incorporan a los nuevos grados que dan vida a las humanidades. El patio principal evoca la arquitectura del XVIII y sirve como rincón para salir a descansar entre clase y clase. Los ventanales de su estructura dan luz a los pasillos por los que hoy se accede a las diferentes aulas. El patio claustral también da acceso a aulas y se convierte en un rincón agradable y fresco para sentarse en los descansos durante los meses de más calor en Córdoba. Desde el patio accedemos a la botica del antiguo hospital, donde se guardaban las fórmulas magistrales, plantas y extractos medicinales que los galenos dispensaban a los enfermos. Esta estancia tiene el valor de una reliquia propia de museo, ya que conserva el mobiliario original y almacena albarelos del siglo XVIII, que incluyen el escudo del cardenal y los nombres de los titulares actuales de farmacias cordobesas. Aunque ahora se usa para impartir clase, la botica está abierta al público. Uno de los rincones más especiales de la Facultad de Filosofía y Letras es la capilla de San Bartolomé, antiguamente parroquia, uno de los mejores ejemplos de arquitectura mudéjar de Córdoba. Realizada entre los siglos XIV y XV, en el barroco quedó anexionada al hospital durante una de las reformas más importantes del XIX. Consta de una sola nave y cierre con bóveda de crucería, donde destacan las finas yeserías y el zócalo de azulejo. En la cabecera podemos encontrar algunos restos de pintura mural. Al otro lado del patio encontramos la capilla del XIX, con un retablo barroco fechado en el año 1801. La conjunción de la capilla, espectacularmente decorada, con la intimidad del patio y pórtico de entrada, son testimonios de la iglesia inacabada de San Bartolomé y conforman un espacio de los más sorprendentes de la ciudad. Si subimos por la escalera principal, junto a la entrada, podremos ver el retrato del cardenal Fray Pedro de Salazar y Toledo, fundador del hospital. La obra es del pintor Ignacio de Cobos Guzmán. Uno de los espacios más concurridos por los estudiantes de traducción e interpretación es el laboratorio de idiomas, donde se imparten asignaturas como interpretación, memorias de traducción, traducción multimedia o traducción audiovisual. El aula magna es otra de las salas más especiales de la facultad, no solo por su decoración, sino porque en ella se celebran diferentes eventos de tipo académico, como congresos o defensas de tesis, pero también de tipo cultural, como conferencias, charlas o presentaciones de libros. La antigua capilla del hospital tiene en su entrada un pequeño retablo del Arcángel San Rafael, patrón de Córdoba. Actualmente ha sido convertida en aula. Desde la azotea podemos disfrutar de las espectaculares vistas que rodean a la facultad, como los tejados de las casas del casco antiguo o el minarete y la jaquefa de la mezquita catedral. Todo ello, bajo el sol que caracteriza a Córdoba, representa un lujo para los que día a día acudimos a este edificio.